Los amantes de Teruel. Al este de España, en la comunidad de Aragón, se encuentra la ciudad de Teruel. Una de las iglesias más representativas de esta localidad, la iglesia de San Pedro de Teruel, fue reformada en 1533. Durante su remodelación se encontraron 2 cuerpos momificados y acompañados de un documento que describía, en palabras del juez Domingo de Celada, lo siguiente: los cuerpos pertenecían a Isabel Segura y Juan Diego de Marsilla, cuyo enamoramiento se había visto impedido por sus familias. Cuenta la leyenda que los jóvenes Juan Martínez de Marsilla e Isabel de Segura eran vecinos desde niños y crecieron jugando juntos en el Teruel del siglo XIII. Ambos eran de familias nobles de la ciudad, ella hija de don Pedro de Segura, un rico comerciante, y él de los Marsilla, una familia de linaje, pero que había perdido su gran hacienda por culpa de una plaga de langostas que asoló la comarca en 1208. Los 2 amigos fueron creciendo y con ellos el amor que sentían el uno por el otro. Un día decidieron que podían sellar su amor con el matrimonio. Así que Diego pidió la mano de Isabel, pero a don Pedro de Segura no le agradó la idea en absoluto. No podía permitirse casar a su hija con un mozo de inferior linaje al suyo. Los 2 enamorados quedaron desolados, hasta que surgió una posibilidad de resolver el entuerto. No se sabe muy bien de quién fue la idea, si de Isabel y Diego o del padre de ella. El caso es que se les dio una oportunidad. Isabel esperaría durante 5 años a que Diego consiguiera dinero y honores. Con los 5 dedos de su mano derecha hicieron el juramento de esperar hasta el regreso de Diego, incluso para darse un beso. Diego marchó a las cruzadas a luchar. Dicen que pasó por las Navas de Tolosa e incluso por Muret. Durante 5 largos años quedó Isabel sola, esperando y sin saber cuál sería la suerte de Diego. Cuentan que los soldados que regresaban de la batalla de Muret relataban que allí no quedaba nadie vivo. Se dice incluso que la familia de Segura pagó a un pobre granuja de Teruel para que hiciera correr la voz de que él mismo había visto caer a Diego en el frente. De una u otra forma, el caso es que tales fatalidades llegaron a oídos de Isabel. Durante ese tiempo, Isabel fue importunada por su padre para que tomase marido. Ella logró impedir que la casara, diciéndole que había hecho voto de virginidad hasta que tuviese 20 años, y sosteniendo que las mujeres no debían casarse hasta que pudiesen y supiesen regir su casa. En 1217, viendo que ya se cumplían los 5 años acordados y que su padre la apremiaba a casarse, la joven aceptó finalmente la proposición de don Pedro de Azagra, pretendiente favorito de su padre y poderoso señor de Albarracín. A los 5 años y un día de aquella promesa que unos jóvenes amantes se hicieron, la ciudad entera se engalanó para celebrar unos grandes esponsales. Todo era jolgorio y alegría. Todos gozaban felices, salvo la pobre Isabel. Y por los caprichos del destino, justo aquel día, Diego conseguía regresar a Teruel, sano y salvo, con honores y riquezas, y con la ilusión de reunirse por fin con su amada Isabel. El repicar de campanas, la música y algaradas llamaron su atención y preguntó qué estaba pasando. Le anunciaron que la ciudad celebraba el casamiento de Isabel de Segura con don Pedro de Azagra, señor de Albarracín. En ese instante Diego creyó enloquecer de ira, pues su amada no lo había aguardado. Pero se recompuso, pues en realidad Isabel no había roto el acuerdo. El plazo ya había expirado. Decidió entonces ir en su busca a su nueva residencia y pedirle aquel beso que tanto había anhelado durante los largos y duros años de batallas. Esa noche, Diego logró entrar sin ser visto a la recámara en la que los esposos dormían, y suavemente la despertó, rogándole: «Bésame, que me muero». Y ella le respondió dolida: «Quiera Dios que yo falte a mi marido. Por la pasión de Jesucristo os suplico que busquéis a otra, que de mí no hagáis cuenta, pues si a Dios no ha complacido, tampoco me complace a mí». Él dijo otra vez: «Bésame, que me muero». Pero Isabel no se sintió capaz de romper los votos que acababa de prometer, y se lo negó.
No quiero. El rayo del rechazo fulminó el corazón de Diego, quien cayó muerto en ese mismo instante. Según se dice, su extraña muerte conmocionó a toda la ciudad, de tal manera que acudió en masa a los oficios por el alma de Diego. Isabel, desconsolada por haber perdido a su verdadero amor, se coló en el funeral para poder darle aquel beso que le había negado en vida. Se acercó al cuerpo sin vida de su amado y lo besó intensamente. Y en ese preciso instante, los allí presentes pudieron ver cómo ella caía muerta sobre el difunto. Fue tal el impacto de los hechos acaecidos que las familias decidieron darle sepultura juntos, para que no volvieran a separarse nunca más, y de esa forma descansan hasta nuestros días. Los lugareños aseguran que esta historia no es ninguna tragedia, pues el amor es quien sale victorioso. Después de todo, Isabel y Diego descansan juntos por la eternidad. Desde 1955, los restos descansan en un mausoleo de alabastro y bronce, realizado por Juan de Ábalos. Espero que les haya gustado esta leyenda española. Los invito a suscribirse al canal para conocer más leyendas de todo el mundo. No olviden apoyarme con un like y un comentario. Hasta la próxima.